Buenos días, soy el pastor William Rodríguez de la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. No pan del cielo, porque la Biblia dice que hay por lo menos 3 cielos. Es el pan del cielo, porque escrito está que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, no de los cielos. Entonces, y Pablo dice que conozco a un hombre que estuvo en el tercer cielo. Entonces hay 3 cielos. Entonces soy William Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Esta es vamos a empezar una serie de qué es la vida en el Espíritu. La Iglesia por muchos años y los cristianos han vendido, se ha dado la idea de que el Espíritu es algo sobrenatural, algo por allá, como gaseoso, como en la estratosfera, como algo metafísico. Entonces vamos a desmitificar un poquito esto. La clave para poder aprender a caminar en el Espíritu es que usted elija creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios y, digámoslo así, fue escrita por Dios. Entonces, cuando va a escribir Moisés, la mano de Dios viene y dirige, entonces es Dios escribiéndolo en Moisés. Cuando va a escribir Josué, Daniel, Isaías, Jeremías, Pablo, Pedro, es la mano de Dios dirigiendo. En ese orden de ideas es Dios escribiendo la Biblia. Vamos a empezar por algo muy básico. Juan 4:24. Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. Si usted lo lee en la Biblia, elija creer que es así. No razone, no analice, no piense, no le dé vueltas en la cabeza, porque la Biblia es del espíritu, no de la mente. Porque hay muchos pastores de la misma asociación o del mismo concilio que tienen diferentes doctrinas o formas de pensar. Porque algunos leen la Biblia desde el espíritu y otros desde el alma. Y una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. El espíritu es la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejar que la Biblia hable. ¿Cómo uno vive en el espíritu? Juan 4:24. ¿Cómo es Dios? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? Lucas 24:39. Este es Jesús hablando después de que ha resucitado. Jesús dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Jesús está diciendo que hay un mundo espiritual real, invisible, donde no hay carne ni hueso. Entonces hay un mundo espiritual real, invisible, donde no hay carne ni hueso, pero es real. Entonces Dios es espíritu y está en un mundo espiritual real, invisible. Pregunta: ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Lo que diga la Biblia, siempre lo que diga la Biblia. El Espíritu de Dios, ¿cómo se manifiesta? La Biblia dice en Génesis 1:3, y dijo Dios. Génesis 1:6, luego dijo Dios. Génesis 1:9, dijo también Dios. Génesis 1:11, después dijo Dios. Lo que la Biblia está diciendo es que el Espíritu de Dios está hablando. Entonces, Dios es espíritu, no tiene carne ni hueso, y el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Cuando Dios habla. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando el Espíritu de Dios habla, se crean las cosas. Ahora bien, ¿cómo es el hombre? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es espíritu y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el hombre es espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Génesis 1:3, y dijo Dios, o habló Dios. Génesis 1:6, luego habló Dios. Génesis 1:9, también habló Dios. Génesis 1:11, después habló Dios. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. ¿Cuándo el hombre se manifiesta en el Espíritu? Cuando habla. ¿Por qué? Porque Dios dice: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el Espíritu de Dios se manifiesta hablando y el hombre se manifiesta en el Espíritu cuando habla. ¿Qué ocurre cuando Dios habla? La Biblia dice: y dijo Dios: sea la luz, y se hizo la luz, fue hecha la luz. La Biblia dice en Génesis 1:11, y dijo Dios: produzca la tierra árboles, y se crearon los árboles. Y dijo Dios: produzca la tierra plantas, y se crearon las plantas. ¿Qué pasa cuando el hombre se manifiesta en el Espíritu?
Como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, cuando el hombre habla, se crea lo que Dios habla. Entonces, Dios es espíritu. Cuando el hombre se manifiesta en el espíritu, cuando habla. Cuando Dios se manifiesta, cuando habla. Ojo, el hombre se manifiesta en el espíritu cuando habla. No importa si habla cosas buenas o habla cosas malas. Si habla cosas malas, se está manifestando en el espíritu. Si habla cosas buenas, se está manifestando en el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y el diablo? Salmo 100, verso 5 dice, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso lo dice en otro verso. Entonces, Dios es bueno. ¿Cómo piensa Dios? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, en esto pensad, en lo bueno, en lo recto, lo santo, lo puro, lo perfecto. Quiere decir que cuando Dios habla, habla lo bueno, lo santo, lo recto, lo puro, lo perfecto, lo que anima, lo que motiva, lo que levanta. Cuando algún pastor o alguna persona, su mamá, su tía o alguien, le dice, usted es inteligente, usted es capaz, usted es guapo, usted puede. Eso que le habla a la persona lo está edificando, animando, motivando, levantando, lo hace sentir bien. Esa persona está siendo usada por el Espíritu de Dios. Cuando una persona habla por el espíritu del diablo, el diablo es contrario a Dios. Entonces, el diablo critica, el diablo juzga, el diablo habla mal, el diablo habla groserías, el diablo habla chistes verdes, el diablo juzga. Entonces, si un pastor, un líder cristiano, o un cristiano de banca, o su mamá o su tía le están criticando, le están hablando mal, lo hacen sentir triste, deprimido, lo hacen sentir mal, esa persona está siendo usada por el espíritu del diablo para hablar. Entonces, concluyendo, Dios es espíritu y el hombre es un espíritu creado por el Espíritu de Dios. Dios se manifiesta en el espíritu por medio de hablar. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, ¿por qué la Biblia se llama la palabra de Dios? Porque en algún momento de la historia Dios habló y lo que él habló quedó registrado. Dios es espíritu y creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es un espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Por medio de hablar. ¿Cuándo el hombre se manifiesta en el espíritu? Cuando habla. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? La Biblia dice, dijo Dios y fue hecho. ¿Qué pasa cuando el hombre se manifiesta en el espíritu por medio de hablar? Se hace. ¿Qué pasa cuando el hombre habla en el espíritu de Dios? No importa si es pastor, líder, evangelista, profeta, apóstol. Si un apóstol, un evangelista, un profeta, un maestro, un líder está criticando, está juzgando, está hablando mal de alguien, está rajando o está hablando cosas que no convienen, ese hombre está hablando inspirado por el espíritu del diablo. Si esa persona está hablando cosas que edifican, que animan, que motivan, que levantan, está invitando a llamar al perdón, a la vida, esa persona está manifestándose por el Espíritu de Dios. Usted que me ve, entienda por favor esto. Dios existe, Dios es real. Esto no tiene que ver con ser católico, mormón, Hare Krishna, budista, hinduista. Esto tiene que ver que hay un Dios que es espíritu y hay un diablo que es espíritu. Y el Espíritu de Dios es bueno y santo, santo, santo. Y quiere lo bueno para usted. Y el espíritu del diablo es malo y quiere venir a robar, matar y destruir su vida. La forma como el Espíritu de Dios se manifiesta a usted es porque usted escucha palabras que lo animan, lo levantan, lo motivan, lo edifican, lo empoderan, lo hacen sentir grande y vencedor. La forma como el Espíritu de Dios le habla a usted es que le vienen pensamientos de tristeza, de depresión, de angustia, de muerte, o personas cercanas a usted le hablan crítica, lo juzgan, lo señalan, le hablan mal. Esas personas están hablando inspiradas por el espíritu del diablo. O si le vienen pensamientos de tristeza, de depresión, de angustia, de muerte, de soledad, el diablo está hablando su pensamiento. Resumiendo, si usted es un espíritu, cuando usted critica, cuando usted juzga, cuando usted habla mal, cuando usted maldice, está hablando por el espíritu del diablo. Si usted es un espíritu, si usted habla bien, edifica, anima, motiva, levanta o habla versos de la Biblia, está hablando por el Espíritu de Dios. Ahora bien, la Biblia dice, y dijo Dios sea la luz y fue hecho.
¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios hizo al hombre de su imagen y semejanza y le dijo, señoree. Señorear es mandar, gobernar, ejercer dominio, poder, autoridad, señorío. Usted ejerce poder, dominio, gobierno, señorío, autoridad. Usted usa la fe siempre, 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 siempre que habla. Siempre que habla. Siempre que habla. Entonces, Dios determinó que usted recibe lo que habla. Si usted habla mal, usted va a recibir mal. Si usted habla escasez, usted va a recibir escasez. Si usted habla pobreza, va a recibir pobreza. Si usted habla que nadie lo quiere, que todo lo odian, pues va a recibir que nadie lo quiere, todo lo odian. Si usted habla bendición, habla bien sobre su vida, gracias porque Dios me da el dinero, gracias porque estoy sano, gracias porque mi vida es maravillosa, usted recibe lo que habla. Dios colocó un principio en la Biblia. El hombre recibe lo que habla, porque el hombre lo que habla es lo que cree. Soy William Rodríguez Rodríguez, soy pastor de la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Si usted quiere comunicarse con nosotros o aprender con nosotros o tener un estudio, sírvase comunicarse. Que tenga un maravilloso día y sepa que Dios le ama. Jesús es el Señor.